de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lunes 20 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. No tenemos ninguna duda, Venezuela es una dictadura, así lo aseguró el nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillos. Conversaremos al respecto durante la tarde de hoy. La respuesta del canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, fue asegurar en redes sociales: le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios del derecho internacional, estudiar el derecho constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades. Seguro, el señor Arreaza se refería a todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Express para vaciar de contenido o robar las atribuciones de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. Esto lo decimos con absoluta ironía, incluyendo, por cierto, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución para organizar una elección. Algunos hablan ya de un fraude en diciembre y tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. A propósito del avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, este lunes comenzó un nuevo periodo de cuarentena radical. El fin de semana se confirmaban 408 nuevos casos, 2 fallecidos producto del coronavirus en todo el país. En el distrito capital se registró el 61% de estos contagios. Venezuela ya suma 11.891 casos de coronavirus. El exministro de Sanidad, José Félix Soleta, decía más temprano, exhortaba, mejor dicho, al actual titular de Salud a que informe sobre la capacidad real del área metropolitana para poder atender a los enfermos de COVID-19. Él advertía que la totalidad de las camas de cuidados intensivos en Caracas podrían estar ocupadas en semanas si la curva de contagios continúa como va. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Es conocida la noticia sobre el contagio del presidente de Venezolana de Televisión, otros 44 trabajadores que dieron positivo con COVID-19, así como un número de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluyendo Darío Vivas, al alcalde del municipio de Urdaneta en Lara y el constituyente Juan Carlos Alemán. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la buena noticia tiene que ver con una posible vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Produjo una fuerte respuesta inmune en un gran ensayo en etapa temprana en humanos, según datos publicados este lunes por la revista médica Lancet. La deserción escolar, decía más temprano, de los niños venezolanos en la frontera para unirse a la guerrilla es una perversidad que ha venido ocurriendo con complicidad del Estado. Declaraciones de Javier Tarazona más temprano a través de esta señal. Un dato: la reacción desde Colombia a este video de un líder de las FARC reconociendo como comandante jefe a Nicolás Maduro. Bueno, el comisionado para la paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos, ha calificado como grave y preocupante esta declaración. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contento de estar en tu programa, querida amiga. Varios temas, embajador. Venezuela sigue siendo noticia, motivo de interés para la comunidad internacional. Yo iniciaría a partir de esta declaración del nuevo canciller de Uruguay, que ha provocado la reacción del ministro de Exteriores de Nicolás Maduro. Él no tiene dudas de que, bueno, en Venezuela hay una dictadura. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es cada vez la fotografía de la realidad venezolana es imposible de esconder. Y en la medida que la diplomacia de los carritos chocones, que en este momento continúa adelantando la Cancillería venezolana, en vez de utilizar el arte de la diplomacia para hacer amigos, lo que hace es la pesadilla de la antidiplomacia para
fomentar las divisiones a nivel internacional. Esta es la primera vez en la historia en donde la diplomacia es utilizada como, diría un político del partido de gobierno, con el mazo dándole a todos, ¿no? Y si tú utilizas la diplomacia con un mazo, realmente en vez de buscar relaciones, lo que estás haciendo es aislando una especie de autogoles que se cometen uno tras otro. Entonces, bueno, y lo otro es que la fotografía es cada vez más nítida, más clara. Cuando uno ve, por ejemplo, resoluciones como las de la semana pasada del Parlamento Europeo, o resoluciones, el informe de Michelle Bachelet, o cuando uno ve la posición que se viene dando en organismos internacionales, bueno, la posición sea en la ONU, sea en la Unión Europea, sea en la OEA, o sea a nivel de las cancillerías, como en el caso del Uruguay, va evidenciándose. No solamente el Uruguay, la vecina Argentina, en donde tenía un país que por los Kirchner veía con una relación privilegiada, ya en la reunión de Ginebra, en la comisión, en el Consejo de Derechos Humanos, claramente el embajador señaló que no podían apoyar las violaciones de derechos humanos. O sea que sigue cada vez esta bola de nieve creciendo. Embajador, si me permite, tenemos un extracto de esta declaración, es muy corta, son unos segundos, de Francisco Bustillo, nuevo canciller de Uruguay. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a escucharlo, yo le pediría su reacción. Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas que nos hemos dado en nuestra América, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del gobierno todo, y no tengo dudas que la de cualquier habitante, nacido en la tierra de Artigas, con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura. Conforme al derecho internacional. Embajador, quisiera su comentario, porque la pregunta que nos hacíamos al escuchar la declaración, más allá de lo evidente, es qué consecuencias puede tener que un país como Uruguay asuma una posición frente a Venezuela de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, sumamente importante. Yo daría dos reflexiones. La primera de ellas es que el canciller no está hablando solo en nombre del gobierno del Uruguay, sino que está hablando de una diplomacia de Estado, porque dice, todos los que hemos nacido dentro del espíritu de independencia del Uruguay, con Artigas a la cabeza, tenemos la misma posición. Es decir, no está hablando como canciller de un partido de gobierno, sino de todo el Uruguay. Tan importante es que no hay ningún otro partido que se haya señalado, bueno, usted está hablando en nombre del país de Artigas, y Artigas somos todos. No, hay un respaldo, porque la situación no es solamente del gobierno actual del Uruguay, sino de los uruguayos que pueden tener posiciones distintas en el ámbito político, pero que todos están formados en una defensa de los principios. Tan es así que hoy el gran aliado de las denuncias de la situación de Venezuela es el que fue canciller del presidente Mujica en el Uruguay, un uruguayo al frente de la Secretaría General de la OEA, y defiende esos principios y valores de la República Oriental. Embajador, ¿qué tan grave es, y aprovecho este contacto con nuestro invitado, la declaración, el video difundido por El Tiempo de Bogotá de alias Edward, líder del Ejército de Liberación Nacional, llamando compañero y comandante en jefe a Nicolás Maduro, además exhortándolo a formar una sola fuerza militar para defender, decía él, a la patria de Simón Bolívar? Bueno, mira, eso es una especie de elemento de prueba de lo que se ha venido diciendo aquí. Una de las graves denuncias que se han hecho es el de los vínculos del régimen con el terrorismo, hasta tal punto que los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, entre los temas que han caracterizado la situación del régimen, es esta del terrorismo. Y bueno, esto es una prueba, esto no es que sea algo nuevo, pero el hecho de tener esa expresión es lo que se viene denunciando. Hoy es el Ejército de Liberación Nacional, mañana serán las FARC, como se hizo en la reunión del grupo de San Paulo en Caracas, pasado mañana será el Hezbollah. Hasta el ayatollah del Irán señaló que la presencia de los barcos iraníes en Venezuela es parte de la Guerra Santa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un régimen cuyos aliados son el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, y además de eso en otras regiones, como en el caso del Hezbollah, del Hamas,
realmente algo sumamente peligroso, no solo para Venezuela, sino también en el contexto hemisférico. Ahora, ¿cree usted que esto puede traer algún tipo de consecuencia? Es decir, tomando en consideración, entre otras cosas, el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que planteaba o denunciaba la presencia de grupos irregulares con la connivencia de los cuerpos de seguridad en nuestro país, que además estaban explotando la minería ilegal en el sur de Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Bueno, sencillamente que si tuviéramos en vez de un régimen, un gobierno que represente los valores del Estado, como acaba de hablar el canciller uruguayo, inmediatamente, en vez de estar atacando al canciller uruguayo, Arriaza debería negar cualquier vínculo con fuerzas terroristas. Tendría que emitir una consideración señalando que Venezuela rechaza esta posición porque el presidente de Venezuela no es el comandante en jefe de las fuerzas guerrilleras. Pero en el fondo esto les agrada porque ellos se sienten bien en ese entorno. Tan es así que en las declaraciones firmadas en Caracas en relación del Foro de San Paulo, el tema han estado presentes fuerzas irregulares y parte de la desestabilización que el Foro de San Paulo ha realizado está dirigido precisamente a utilizar este tipo de fuerzas y otras, pero este tipo de fuerzas como parte de un antivalor que atenta contra los principios de la Constitución venezolana y contra los acuerdos internacionales. Finalmente, embajador, ha dicho el presidente de los Estados Unidos en medio de la campaña electoral que si gana el vicepresidente Biden, candidato demócrata, va a ocurrir algo similar en ese país, algo como lo que pasó en Venezuela. Evidentemente, forma parte de, los mensajes de campaña, pero yo le pediría una opinión, análisis acerca de lo que podemos esperar para nuestro país de cara a este proceso de noviembre en los Estados Unidos. Sí, bueno, yo comenzaría señalando que el presidente Trump, a pesar de los ataques permanentes que ha tenido dentro con algunas personalidades como Bolton y una campaña muy fuerte en contra del presidente Trump en relación a Venezuela, yo diría que ha sido uno de los jefes de Estado del mundo que ha sido absolutamente categórico con la situación de apoyar a la democratización de Venezuela. Ese es el punto número uno. Pero el punto número dos, que yo diría que uno de los pocos puntos de coincidencia que hay entre los grupos políticos de los Estados Unidos es, prueba de ello es la ovación que recibió Guaidó en el mensaje de la Unión del presidente Trump cuando hablaron de la presencia de Guaidó en el Congreso. Se levantaron de pie los parlamentarios demócratas también para aplaudir. Ahora, ¿cuál será la orientación de Biden si gana las elecciones? Bueno, eso habrá que ver si va a continuar con la política de Obama o si va a continuar con una diplomacia de Estado que cada vez comparten, porque en el Departamento de Estado, donde hay funcionarios que han estado con administraciones demócratas y que ahora están con la administración republicana, hay una posición común que es la que yo resaltaría desde la perspectiva diplomática. Ahora, que uno pueda tener preferencias hacia el presidente Trump u otros pueden tener preferencias hacia Biden, lo que no se puede es perder de perspectiva que en los Estados Unidos las instituciones, sea republicanas o democráticas, ven la urgente visión de la democratización de Venezuela y es lo que yo creo que debería resaltar en esta respuesta. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la tarde de hoy. Milos Alcalay fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela, incluso en medio de esta pandemia de coronavirus. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio que comenzó este lunes un periodo de cuarentena radical, un nuevo periodo de cuarentena radical con el impacto económico que esto tiene para un país como Venezuela. Saludamos en la telefónica a nuestro siguiente invitado, Carlos Larrazábal, fue presidente de Fedecámaras, conoce perfectamente el tema que discutimos en esta parte del programa. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia, el impacto en nuestra economía. Hace algunos días, la semana pasada, concretamente la Comisión de Finanzas de la Asamblea hablaba de una caída de la actividad económica de más de 25% en el primer trimestre, cuando todavía estaba comenzando la pandemia de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, las estimaciones que se están haciendo indican que ya en lo que va de pandemia, la economía ha caído lo que originalmente se estimaba que podía caer en todo el año 2020 si no había cambios en las políticas económicas. O sea, la destrucción de los niveles de producción es realmente angustiante para una población que, como dicen los mismos estudios que ha hecho la Asamblea y encuestadoras privadas, una población que no tiene capacidad de ahorro, un país que no tiene crédito, que ni las empresas tienen posibilidades de ir a un banco a pedir un crédito, ni los ciudadanos ni siquiera tienen cupos en las tarjetas de crédito razonables para poder endeudarse a nivel personal y poder llevar la crisis adelante, y un gobierno que tiene una situación de manejo económico de tal característica que no ha hecho ninguna política de apoyo a la sociedad como lo han hecho otros países, la gran mayoría. Cuando nosotros hemos participado, yo he participado en algunas reuniones de la OIT, viendo las experiencias en América Latina, de cómo se está surfeando, cómo se está llevando la crisis, uno observa países que están dando apoyo para que las empresas no cierren, apoyo para las personas que están desempleadas, hasta apoyo para las personas que trabajan en la informalidad. Acá nada de eso funciona. Se otorgan unas bonificaciones por políticas, por las misiones o por la página Esta Patria, que no llegan ni siquiera a $2 cuando se le da algo. Entonces realmente esto es una situación angustiante, y cada vez que se prorroga el confinamiento sin tener ninguna medida paliativa, y después, por cierto, de haber visto el informe de COVID la semana antepasada, que ya nos mostraba unos niveles de pobreza extremadamente alarmantes,
la situación es sumamente angustiante para la gran mayoría de la población. Ahora, para que los amigos oyentes y los internautas lo entiendan, ¿qué significa que Venezuela tenga una caída acumulada de su economía entre 2013 y 2020 de aproximadamente 86%? Fíjate que si las proyecciones continúan, esa caída puede terminar en el año en un 80%. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos 80% más pequeños de lo que éramos hace 5 o 6 años atrás. Si para ponerlo en términos prácticos, si tú produces, cualquier cosa que se nos ocurra, carne, y producías 100 kilos de carne hace 5 años, ahorita produces 20 como país. Entonces, y con una población que se ha mermado por la cuarentena de 30 y tantos millones de habitantes, ahorita se estima que podemos tener unos 25 o 26 millones de habitantes, pero todavía sigue siendo una caída por habitante, una caída per cápita realmente dramática. Entonces que no cuando lo refleja, como se vio en el informe en COVID, ya nosotros estamos a niveles de pobreza y niveles de pobreza crítica similares a los que tienen países africanos y ya a los niveles de Haití, que es mucho decir. Ahora, mucha gente no lo comprende, aunque lo hemos hablado en varias oportunidades, lo hacemos permanentemente en este espacio, cómo en las actuales circunstancias, por ejemplo, el dólar continúa subiendo, sobre todo el paralelo, o la inflación, los índices de inflación no paran. Yo quisiera su comentario al respecto, porque da la impresión que estamos en el peor de los mundos. Lo escuchamos. Bueno, porque la inflación son temas quizás complejos de entender, pero la inflación tiene técnicamente, y aquí ya con cachucha economista, tiene dos componentes fundamentales, lo que es una inflación de costo y una inflación de demanda. Y está comprobado, aunque el gobierno actual nunca lo ha reconocido, pero está comprobado en toda la teoría y en todos los países que han sufrido de hiperinflación, que cuando se emite dinero, ¿qué significa que se emite dinero? Que el gobierno a través del Banco Central pone dinero a circular que no está respaldado por producción. En teoría, todo el dinero que circula debería estar respaldado por producción. Entonces, sí, por la producción de bienes y servicios en el país. Si aquí el gobierno simplemente pone a circular más dinero que no tiene respaldo alguno, eso origina una presión inflacionaria y se nota en las estadísticas que el mismo Banco Central presenta. Cada vez que se dispara el gasto público, que se dispara la emisión de ese dinero por el Banco Central, hay una presión sobre la inflación. Por otro lado, tú tienes una inflación de costos, porque cada vez es más complicado producir en Venezuela. Si tú te comparas con cualquier país vecino, aquí tú tienes que pagar camiones de agua para poder abastecer tu industria o tu negocio, que eso está en dólares. Tú tienes que pagar, si tú vas a traer hortalizas de los Andes hacia Venezuela, de los Andes hacia Caracas, hay 20,000 cabalas de donde te cobran, te matraquean, y entonces el producto termina llegando a Caracas muchísimo más costoso. O sea, hay toda una estructura de ineficiencias de operar aquí que cada vez es más complejo. Si tú vas a echar gasolina, entonces en la zona, bueno, aquí en Caracas estamos dolarizados prácticamente, pero en otras partes de Venezuela, aparte que está dolarizada, no la hay. Y entonces empieza la matraca también para lograr gasolina, para que la carga pueda circular. O sea, el costo de Venezuela es impresionante por las mismas ineficiencias que el modelo del gobierno impone, y eso hace que los productos cada día lleguen a nuestros anaqueles más elevados. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado, porque lo preocupante es que cada empresa que cierra en este contexto es una fuente de trabajo que perdemos en nuestro país, con el impacto que esto tiene en materia de empleo.
y tomando en consideración, bueno, la situación económica de la cual venimos conversando, yo le pediría un comentario de su parte y concretamente frente a qué escenario estamos a la luz de estos datos, de la caída de nuestra economía en el primer trimestre, pero además lo que han dicho en el sector industrial, por ejemplo, advirtiendo que si las cosas siguen como van, muchas empresas van a tener que cerrar sus puertas. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, las estadísticas que maneja Conindustria, que son una de las estadísticas de sectores más serias que hay en Venezuela, así lo reflejan. Ya con todo el colapso económico que teníamos, el último reporte que sacaron, que se presentó en el directorio el lunes de la semana pasada, refleja que las empresas que están trabajando, que básicamente son de los sectores priorizados, lo que es alimentos, farmacéuticos y algunos servicios vinculados a estos dos sectores, están trabajando apenas al 20% de capacidad. Y eso también va vinculado a la pregunta anterior que tú me hacías. Si tú estás trabajando al 20% de capacidad, pero tienes la misma estructura de una fábrica que puede hacer 10, 15, 20 veces más lo que está haciendo en este momento, esa cantidad de gastos fijos se recargan sobre una menor cantidad de productos. Pero esas son las empresas que tienen la fortuna de estar en los sectores priorizados de trabajar, pero cuántas otras no están así, que simplemente están paradas, y los propietarios, los accionistas han tenido que sacrificar para seguir pagando sueldos, pero eso tiene un tiempo finito. Las mismas encuestas, si nos vamos a las regiones, que ha hecho la Cámara de Comercio de Maracaibo, que aquí también quizás es una encuesta sumamente seria que ellos hacen periódicamente, reflejaba que para el mes de julio, buena parte, creo que 80%, si no me falla la memoria, de las empresas encuestadas del sector comercio y servicio y hasta de industria, no tenían ya flujo de caja para poder cubrir las nóminas de sus trabajadores. Es una cuestión totalmente angustiante, y eso que estamos hablando de las personas que tienen la suerte de tener un trabajo y que tienen amenazado la pérdida de ese empleo porque su empresa puede cerrar, pero eso es la minoría. La gran mayoría, más del 50-60% de la población venezolana no tiene un trabajo formal, está en la informalidad, y esos salen a la calle todos los días a ganar el sustento diario, y esos en la cuarentena son los que están sufriendo una mayor pérdida. Y si nosotros no vamos al otro tercio aproximadamente, que son los empleados públicos, tienen unos sueldos de miseria que realmente no les alcanza ni para hacer un mercado decente en una sola oportunidad. Entonces, realmente la situación en todos los sectores, sea empresarial, sea la gente que está en la informalidad, o sea la persona que trabaja como funcionario público, está en una situación sumamente precaria. Carlos Larrazábal, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Estuvo al frente de Fede Cámaras, es economista, como él ha recordado, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el impacto que tiene y que va a tener esta cuarentena, esta nueva cuarentena radical que han impuesto en todo el país, producto del avance de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa, regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía, es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil. Esta última, costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un periodo reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Que lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ahí se ha registrado el incremento exponencial del número de casos. Por esa razón, o al menos eso es lo que se nos ha dicho, se ha impuesto una nueva cuarentena radical a partir de este lunes. Y mientras eso ocurre en Venezuela y se encienden las alertas sobre los insumos, el número de camas, la situación del personal de salud, nos enteramos de lo que puede ser una excelente noticia, los avances para el descubrimiento de una vacuna para hacer frente a la pandemia. El anuncio lo hizo la Universidad de Oxford, es una primera fase de prueba clínica de un fármaco contra el coronavirus, obtuvieron resultados positivos, es un primer paso, como ha dicho el gobierno británico, en lo que podría llegar a ser el descubrimiento de una vacuna efectiva, segura y accesible, que así sea. Para hablar acerca de estos temas, saludamos al doctor Rafael Orihuela, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. La última vez que hablamos, usted era escéptico con relación al tema de la vacuna. Me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria, pero iniciaría conversación a partir de lo que se ha anunciado el día de hoy. ¿Qué expectativa podemos tener? Lo escuchamos. Fíjate, hay una información más o menos oficial que está en la página web de este laboratorio AstraZeneca,
que es el que está trabajando con la Universidad de Oxford en Inglaterra, anunciando primero la puesta a punto pues de la vacuna y anunciando que los efectos colaterales que siempre ocurren se reducen a 3 síntomas: fiebre, fatiga y dolor del punto de la inyección, que es lo que pasa con todas las vacunas prácticamente, que hay una tolerancia bastante buena y una eficacia alta en la producción de anticuerpos, y ellos anuncian que están preparados para septiembre, estamos hablando apenas dentro de 2 meses. Incluso avanzaron un poquito más con su promesa y dijeron que estarían en condiciones de producir masivamente hasta 1.000 millones de vacunas en el periodo ese entre septiembre, octubre y marzo del año que viene. Esto, por supuesto, es una gran noticia, pero hay que esperar a ver las pruebas que vayan pasando. Ellos trabajaron con 1.000 pacientes voluntarios, entonces es una cifra más o menos grande. Vendrán entonces ya en una escala mayor donde hay ahorita endemia, las que escojan ellos para su experimento, para ir a una cifra de 50.000 a 100.000 personas. Ya eso con un seguimiento muy estricto de las dos grandes cosas: uno, que no haga daño, digamos, la vacuna, y otro, que sea eficaz. Es una muestra más que suficiente para autorizar el uso, digamos, el uso comercial o el uso abierto pues de la vacuna. Yo creo que esa es una buena noticia. Ellos son 170 proyectos, ¿oíste? Y el último entró hace muy pocos días a todo ese listado muy grande de la OMS, que es un proyecto de Nueva Zelanda. Pero el resto tiene proyectos prácticamente en todas las capitales del mundo, en Berlín, aquí, más allá, en Israel, Estados Unidos, 3 o 4 proyectos, en Argentina, proyectos. O sea que no nos paramos por proyectos, falta eficacia e inocuidad de la vacuna. Yo creo que, si lo escribí en mi cuenta de Twitter, efectivamente, si esto se demuestra en la práctica, yo te diría que en noviembre, en un mes más o menos, para saber para dónde va ese barco, efectivamente estaríamos en condiciones de que disminuya mucho toda esta aprensión, todo este miedo colectivo mundial, porque en lo que tú arranques a vacunar, tú resuelves un problema central, que es eso que llama la inmunidad de rebaño, que mucha gente vacunada en un tiempo breve se crea muchos resistentes y eso corta el efecto, digamos, la velocidad de propagación de la pandemia en cuestión de meses. Esto sería lo que habría que esperar, ojalá. Ahora, doctor, para que los amigos oyentes y los internautas lo entiendan, cuando se habla de varias fases antes de que finalmente, digamos, se haga comercial un fármaco como este, una vacuna como la que estaba planteada para hacer frente al coronavirus, ¿a qué se refiere? Fíjate, la primera etapa es la elaboración, digamos, de la molécula, el aislamiento de la figura que tú necesitas saber de qué está compuesta y cómo se ordenan sus átomos y sus aminoácidos, para entonces yo voy a fabricar algo contra esto que yo tengo en la mano. Ese efecto fue muy rápido porque justamente el tratamiento que había y la búsqueda de vacuna ya viene del 2003 para acá, cuando apareció el famoso SARS en China y luego el MERS, este famoso también en el Medio Oriente. Ya de ahí en adelante, del 2004, concretamente hacia el 2011, comenzaron a pensar en una vacuna para estos coronavirus, frente a todo que ya, digamos, eran una amenaza, y por cierto también para el virus de ébola. Ya él entró pues en esa lista de prioridades, y entonces eso facilitó que cuando arrancó este problema el año pasado, a finales, en diciembre, muy rápidamente se presentó la estructura del virus que vas a trabajar, contra el cual vas a producir la vacuna. Eso fue un ahorro de tiempo, mira, que pudiera hacer tranquilamente 2 o 3 años en condiciones normales. Y luego sobre esa molécula que está, digamos, ya estudiada, que se sabe cómo es ella, cómo se estructura, los ensayos de vacuna comienzan, por supuesto, por el puntico más chiquitico, que es la inoculación de animales pequeños, roedores, ratones, hámster, etcétera. Tú vas viendo las dos cosas, si hace daño o si no protege o si protege. Luego pasas a animales más grandes, luego pasas a monos, que es un poco, digamos, lo más cercano a la raza humana, genéticamente muy cercano, y entonces luego cuando termina esa prueba comienza el ensayo también de abajo para arriba con seres humanos, voluntarios fundamentalmente. Hay un protocolo, se requiere que tú los 10 requisitos, y comienzas a aplicar la vacuna. Hay más o menos 2 fases, 3A, 3B. La fase inicial es con pocas cantidades, 50, 100, 200 muestras. Ya cuando arranca, que no pasó nada, que todo está bien, que no hay efectos negativos y que hay protección, eso entonces tú lo vas a medir en el terreno. Tú comparas a un individuo, una población que ya pasó la enfermedad, con una población que tú vacunas, con una población control que no recibe la vacuna, intentas unificar los criterios y ver qué pasa en cuestión de unos meses.
Si la vacuna es buena, vas a tener pocos efectos colaterales y vas a tener poca capacidad de evasión del virus. Él va a ser atacado, digamos, por la defensa que tú construyes con esa vacuna, y entonces el individuo está protegido. O sea, esto lo vas a medir muy fácil. Yo tengo 1,000 vacunados y no tengo, o tengo muy poquita cantidad de personas que se me infectaron, quiere decir que la vacuna los está protegiendo. De ahí en adelante hay un proceso, digamos, legal de normalización, de aceptación por los grandes organismos mundiales, el CDC en Atlanta y los otros que existen en la Tierra. Y por supuesto, una vez que te dan el banderillazo de salida, tú fabricas en serie. Esa es la parte más fácil, la parte de fabricación de muchas dosis. Son procedimientos estándar que se conocen y que son bastante sencillos. Ahora, llegar allá necesita pasar las 2 pruebas previas. La fase 1 es inicial, después la fase con animales pequeños, fase con animales grandes y humanos experimentales que son voluntarios. Ese, digamos, es el orden. Ahora, doctor, hablemos, ojalá que, como dice usted, esto llegue a buen puerto y finalmente se empiece a aplicar una vacuna contra el coronavirus, tomando en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia, pero hablemos de lo que está ocurriendo en nuestro país. El gremio médico ha expresado preocupación, conversado más temprano con otro exministro, el doctor José Félix Soleta, y él exigía al ministro de Salud del equipo de Nicolás Maduro hablar sobre la preparación en el área metropolitana, en toda Venezuela, pero en el área metropolitana, tomando en cuenta el número de camas que existen, que están dispuestas, y la velocidad de contagio a la luz de la información oficial que se conoce. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, primero que ya no es un mito ni es una suposición que estamos en una fase de crecimiento y propagación rápida, lo que llaman la fase exponencial. Ya se estabilizó los casos por día del virus en 400 o un poco más. Siempre hay sus registros, pero bueno, aceptemos como válido esto y echemos un poquito hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cada vez vas a tener más casos sumándose. Fíjate que en este momento la reproducción del virus se multiplica por 2 cada 6 a 7 días. O sea que tú vas a estar llegando a 4,000, 8,000, 16,000 casos en cuestión de 3 semanas. Ese número de enfermos, una buena parte no tiene riesgo porque, bueno, no hay síntomas, no hay malestar, lo pasa en su casa. La parte que tiene riesgo, que tiene que ser hospitalizada, esa parte que es la que hace síntomas, lo que se llama la comorbilidad, porque es un anciano que tiene otras enfermedades concurrentes, esos van necesariamente y obligatoriamente a una unidad de cuidado, intermedio, intensivo, pero necesitan entonces el cuidado del personal humano capacitado y las máquinas que hacen falta. Eso que llaman los respiradores ahora, que van a intentar para ver cómo crean una cosa más sencilla, pero eso es una necesidad. ¿Qué pasa con eso? Si tú tienes 120 camas, ¿verdad?, que son las que están documentadas, no todas ellas con respirador, por cierto. Si tú tienes 120 camas disponibles, tú estás trabajando con un nivel, digamos, crítico, con un tamañito muy chiquitico de margen, porque esas camas se te van a agotar, se te van a llenar de pacientes muy rápido. Lo que ya está pasando con la medicina, con la parte privada, que son un poco más, son como unas 190 camas en toda Venezuela, es que ya están por encima del 60-70% de ocupación. O sea que cuando apriete un poquito más la cantidad de casos que van a hacer formas clínicas severas, tú no vas a encontrar qué hacer con eso. Eso lo vimos inclusive hace 3 meses atrás. ¿Qué había que haber hecho? Bueno, haber buscado la dotación imprescindible, la parte de protección del personal de salud, que evitar que se enfermen ellos también, y por supuesto las máquinas fundamentales para recibir oxígeno, para respirar, eso que llaman los respiradores. Eso es, digamos, como un sistema. Ahorita, no sé si han visto ustedes, pero en la prensa sale con frecuencia que hay un agotamiento de esos recursos en escala mundial. O sea, que si tú, por ejemplo, intentas comprar, lo que digo yo, lo hiciste empezando enero, bueno, de pronto tienes chance ahorita, pero pareciera que no. Depende mucho de la buena voluntad de otros países, de la donación que puedas recibir. Eso nunca es seguro en cuándo te llega ni cómo te llega. Eso es estrictamente cierto. No es verdad que en Venezuela hay, como dijo el presidente, 28,000 camas. Eso no es cierto. No es verdad que tienen más de 2,000 camas preparadas de terapia. Eso tampoco es cierto. Estas cifras que te estoy dando son cifras oficiales de la Asociación de Clínicas y Hospitales. Conclusión. Estamos frente a un dilema importante que pudiese hacerse bastante complejo en 2 o 3 semanas cuando tengamos que la cantidad de camas disponibles para terapia intensiva, esa cantidad no es suficiente. Fíjate que al principio se pensó, ya empezando enero, que la estadía de la cama de terapia de un individuo complicado, un paciente complicado, eran más o menos 4 o 5 días.
Hoy en día se sabe, ya por la experiencia de 3 meses transcurridos, que son por lo menos 12, 15 días. O sea, que la cama quede inutilizada por 2 o 3 semanas. Entonces, este es un gran problema. Y es un momento propicio, un poco en mi opinión, para que las autoridades parlamentarias, esto es una interpelación que está de librito, porque tú no puedes inventar cifras que no, bueno, vamos a llamar al ministro de Salud, vamos a someterlo a un proceso de interpelación para que se precise cómo es la cosa, inclusive qué es lo que hay que tratar de resolver, porque después tú tienes mecanismos, tienes comunicación, apretas más las solicitudes a los organismos mundiales, la OMS o la OPS o lo que hayan, ¿verdad? Y puedes lograr un beneficio. Mientras dependa de que a mí se me ocurre darte algo, como ha pasado, pues también, eso no alcanza, eso no sirve. Ahora, doctor, el problema es que Nicolás Maduro decía ayer que el acuerdo firmado con la alternativa, con la Asamblea y la OPS, eso era mentira. ¿Qué hacer frente a un escenario de esa naturaleza entonces? Bueno, fíjate, el acuerdo en general era como una facilitación de las partes para tratar entre todos de hacer una callapa, eso es el resumen, ¿verdad? Ahora, eso tenía 2 cosas muy concretas, que constituían los primeros 2 puntos a ser resueltos por esa comisión mixta, Asamblea, el Gobierno, OPS. La primera era la dotación de seguridad frente al virus de infección del personal de salud. Eso hasta ahora es un fracaso y no se ha cumplido en casi ninguna parte del país. Y el segundo gran objetivo de lo que allí se firmó era hacer cada vez más capaz al sistema de salud venezolano para lo que llaman la prueba PCR, para poder, como lo he dicho miles de veces, picarle adelante al virus, hacer persecución caliente del virus y pararlo antes que nos siga comiendo por todos lados, por todo el país. ¿Qué había que hacer? Bueno, muy simple. Un solo organismo llamado el Instituto Nacional de Higiene es el que hace la prueba de PCR, cada vez más complicado, con más gente mandando pruebas para allá, y entrega los 10 o 12 días. Ya no hay nada que hacer, ya pasaron muchos días. Hay por lo menos manera, porque hay los laboratorios instalados en Venezuela, más o menos regados en el país, con capacidad para hacer esa prueba. Bueno, vamos a descentralizar la prueba, tan sencillo como eso. En vez de tener un centro, vamos a tener 10. Eso se planteó hace, yo que recuerdo, más de mes y medio. Y ahí está, no ha ocurrido nada. Hasta ahora no ha hecho una prueba fuera del Instituto Nacional de Higiene. Y ese enlentecimiento confunde todo, inclusive confunde la cifra. Yo no sé, de repente, cuando el ministro Rodríguez habla aquí por televisión, él está hablando de hace cuántos días que se hizo esa prueba, o que la sangre la tomaron para hacer la prueba, o que hicieron el hisopado de raspado en la mucosa nasal y la boca. Entonces no hay confiabilidad, por ende, en ninguna de esas cifras. Cuando me digan a mí, en esta semana nos fajamos duro y amanecimos con los 10 centros instalados, tenemos uno en Maracay, otro en Valencia, otro en San Cristóbal, bueno, perfecto, ojalá, porque esa es la única manera de saber la cuantía del riesgo y por dónde anda el virus corriendo. Él anda solo, anda suelto en la calle en Venezuela sin ninguna capacidad de previsión. Eso es un gran problema. Ahora, nos decía el doctor Oleta que ha faltado mucha información, y yo le pediría su comentario porque efectivamente da la impresión que es así. A las pruebas nos remitimos. Ayer se celebró una fiesta motivada por el Día del Niño en la Cota 905 en Caracas, y bueno, lo que se vio allí era una situación propensa para que el virus, bueno, si había alguna persona contagiada, se esparciera. Yo le pedí un comentario, doctor. Bueno, es que ese es uno de los grandes problemas, porque fíjate tú cuestionas al hambriento que no haya cómo hacer para pasar para acá porque está todo enredado por allá por la frontera. Esa es una bomba atómica, pero resulta que la cantidad de casos que están apareciendo día a día dentro del propio corazón del gobierno, ministros, directores, alcaldes, bueno, es muy grande. Ahora, ¿qué se asocia casi todos estos casos? De la famosa fiesta en Orchila para acá. Bueno, a eso, a fiesta, a bonche, yo estoy libre de todo, porque yo estoy gobernando, ¿verdad? Donde yo tengo, por cierto, cerca de una zona que es un gran medidor, porque son unas casas que son, no se sabe quién son, que vienen haciendo fiestas, no lo dejan uno dormir los fines de semana. Bueno, eso no puede ser. Entonces, ¿qué tú tienes? Digamos, 2 tipos de venezolanos. El hambriento que está por ese monte, no sé cómo hacerlo, a pasar para el lado de acá, ese no importa, ese es una bomba biológica. Y el poco de zánganos aquí que se enferma porque estaban de fiesta en fiesta. Esa es la realidad. Ahora, ¿a dónde conduce esa realidad?
bueno, a ocultar la realidad, a hacerlo loco, a meter mentiras, que eso no es así, que no sé qué, que si pasa, que ese es un héroe que anda todo. No es verdad, no es verdad. Eso es lo que es eso también, una exposición innecesaria de quienes deberían dar el ejemplo. Yo no entiendo cómo que todos hablan entonces que si no se llama una cuarentena estricta, y si tú ves aquel por la frente de mi casa, mis ojos ven todos los días un poco de camiones llenos de gente amuñiñado arriba, y por dónde van a trabajar en el puente 21 sin mascarilla y sin nada. Bueno, y entonces, yo me pregunto, ¿y entonces? Doctor Rafael Orihuela, 1.000.000 de gracias. La pregunta que nos hacemos todos. Exministro de Sanidad, Asistencia Social, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y esto que puede ser una extraordinaria noticia que tiene que ver con el avance en las investigaciones para la elaboración de una vacuna. Información que dio a conocer hoy la Universidad de Oxford. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información, un titular al cierre. El periodista Principia Marsupia, así se identifica en Twitter. Él escribe, es especialista en materia de salud, reportero freelance, ha estado en Grecia, en Ucrania, en Siria, en Gaza, en fin. Él dice, a propósito de la información que ha trascendido hoy, que no descarta que la vacuna de Oxford podría tener permiso de las autoridades sanitarias antes de acá de 2020. Insistimos, ojalá que esto sea así, por el impacto que podría tener, impacto positivo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.